Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, queridos y estimados participantes. Vamos a iniciar ya nuestra tercera semana de este interesante curso sobre rúbricas para todos los maestros y en especial para los maestros de inicial. Y bien, esta semana nos toca, revisar la rúbrica 1. En las anteriores semanas hemos venido justamente repasando, vamos a recordar lo que hemos visto. La semana 1 hemos visto las generalidades, hemos visto la parte normativa de las rúbricas. En la segunda semana lo que hemos repasado es cuáles son los métodos que se están utilizando para la evaluación del desempeño docente y cuál es la función y las características que tienen las rúbricas, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que las rúbricas vienen a ser aquellos instrumentos que se utilizan en el momento de la observación, de la evaluación del desempeño docente, y en ella encontramos criterios, encontramos indicadores que nos permiten medir, que nos permiten caracterizar el desempeño. Estas rúbricas están basadas, se han planteado tomando en cuenta el marco del buen desempeño docente y también el enfoque con el que se trabaja o con el que trabaja el Ministerio de Educación para los diferentes niveles. Bien, ahora dijimos también que por el momento el Ministerio ha planteado que sean 6 rúbricas, ¿no es así? ¿Por qué le estamos dando bastante importancia? Porque el objetivo de estas rúbricas es ir mejorando, ¿no? Nuestra práctica pedagógica, ir acertando en estos indicadores, no ir cometiendo los errores tal vez de lo que implica pues un nivel bajo, sino lo que nosotros queremos como buenos maestros es mejorar nuestras prácticas pedagógicas para que nuestros estudiantes aprendan significativamente, es asegurar. Entonces, estoy completamente segura de que nosotros aplicamos todos los criterios, todos los indicadores de nuestro buen desempeño docente, ¿no? Pero siempre es bueno recordarlo, siempre es bueno ir observándonos, reflexionar en qué estamos acertando y qué cosa hay que mejorar. Todo es perfectible y estamos en eso, y eso es lo importante. Entonces, empecemos. La rúbrica número 1 está descrita de la siguiente manera. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el título de esta rúbrica? Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Esta hora la vamos a dedicar a reflexionar al respecto y también a compartir, ¿no?, algunos alcances de acuerdo al material que se les ha alcanzado desde el día lunes, que están referidas justamente a mejorar la práctica que nos indica la rúbrica número 1. Aquí tenemos, ustedes pueden ver la rúbrica número 1 y un poco para recordar cuáles son sus elementos para poder aprender a leerla. Nos vamos familiarizando con ella. Aquí encontramos el nombre del desempeño, ¿no? Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Luego vienen los aspectos, acá están los aspectos que se consideran en esta rúbrica. ¿No?, en una forma general, ¿no? Luego vienen los niveles de logro, ¿no? Los niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que esto es
nos indica, ¿no?, cuando estamos haciendo un buen trabajo, un trabajo destacado, y cuando estamos haciendo un trabajo que realmente merece reflexionar, merece cambiar nuestra metodología y nuestras acciones en el aula. Luego viene una descripción, acá están las descripciones generales y también algunas descripciones específicas. Las rúbricas están subrayadas, hay palabras subrayadas, hay palabras acentuadas, sobre todo también hay conjunciones que hay que tener en cuenta, porque eso implica qué es lo que debe hacerse, las dos cosas, las tres, o lo que no debe hacerse, como dice en el nivel 1, ¿no?, lo que implica, ¿no?, se infiere. Muy bien, entonces aquí nos estamos familiarizando con esta rúbrica número 1, pasemos a ver ahora los detalles de cada una de ellas. ¿Qué nos indica la rúbrica 1? ¿Cuáles son las acciones a los que se refiere? Si el docente capta la atención de los estudiantes, eso es lo que va a medir, ¿no? Si el docente capta la atención de los estudiantes, si el docente brinda múltiples oportunidades de participación. Por ejemplo, pues, hace preguntas, genera el debate, genera que los estudiantes trabajen en grupos, genera que los estudiantes reflexionen, genera si los estudiantes están atentos, ¿no?, están con todos sus sentidos a las acciones que hace el docente y se interesa por el aprendizaje, ¿no es así? Muy bien, entonces está referida esta rúbrica a estos aspectos, ¿no? Está referido también a la proporción de estudiantes involucrados, eso es lo que se mide, ¿no? Aquí, de acuerdo a esta cantidad de estudiantes, es que donde vamos a ubicar al maestro en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4. Entonces, los alumnos se tiene que observar si ellos se muestran interesados en lo que el maestro está haciendo, está realizando. Si ellos son receptivos, si escuchan atentamente las explicaciones, son perseverantes, interactúan durante la ejecución de las tareas. Se observará también la participación activa. Acuérdense que nosotros estamos bajo el enfoque de un aprendizaje activo, ¿no? Pero ya vamos a explicar luego a qué se está refiriendo, ¿no? Porque hay muchas connotaciones. ¿A qué se refiere una participación activa? ¿Cuándo me doy cuenta que un estudiante está activo, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Cuando ellos, por ejemplo, se muestran con una participación voluntaria para hacer las tareas, cuando levantan las manos frente a las preguntas que formula el docente, la docente, cuando responden a las preguntas que se les formula, etc. Otro aspecto que nosotros tenemos que ver con la rúbrica 1 es la comprensión del sentido, la utilidad del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se evalúa, qué es lo que se tiene que observar en un docente nivel 4 en esta rúbrica? Si él o ella promueve que los estudiantes vinculen lo que aprenden con situaciones reales, cuando se le da, cuando entienden o encuentran el valor de ese aprendizaje en la vida real, para lo que le es útil al estudiante. Entonces, cuando el docente genera ciertas preguntas, realiza ciertas acciones que hace que logre esto, podemos decir entonces que está cumpliendo con estos indicadores, con estos criterios de la rúbrica número 1. Bien, a ver, entonces ahora identifiquemos cuándo logramos el nivel 4, cuándo logramos el nivel 3,
cuándo logramos el 2 y cuándo un docente puede obtener un nivel 1 en esta rúbrica. Tenemos lo siguiente. En el nivel 4, la rúbrica me indica que el docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden. Entonces, miren qué interesante, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir notando que quien logra el nivel 4 es cuando, pues, toda el aula es una aula, o casi toda el aula es una aula que está involucrada, que está atenta, que está activa frente a las acciones que hace el maestro, ¿no? Y además, en este nivel es en este que se reconoce que se llega a más, se llega a que los estudiantes, ¿no?, comprendan y le den sentido, le encuentren la significatividad a lo que están haciendo. En el nivel 3, ¿qué se logra? ¿Qué se hace para tener nivel 3? Vamos comparando con lo que acabamos de decir también, les invito a hacer eso. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas. Entonces, si eso se logra, la mayoría se involucra, pero no realiza, por ejemplo, lo que se señaló anteriormente, ¿no?, que le encuentren el significado, que lo apliquen a una situación real. Entonces, si eso no lo logra el maestro realizar con los estudiantes, entonces el maestro se ubica en el nivel 3, pero sí mantiene activo, sí trata que todos o casi todos sus estudiantes participantes estén involucrados en las acciones. Nivel 2. En el nivel 2, el docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades propuestas. Entonces, ¿qué significa? Que el resto del aula, los estudiantes, pues, no están atendiendo, no están activos frente a lo que se está haciendo. Entonces, cuando eso sucede, y eso no es bueno porque no es un buen puntaje, no se están cumpliendo los indicadores de lograr que nuestros estudiantes aprendan, todos, ¿no?, o casi todos, ¿no?, de acuerdo a la sesión. Entonces, el maestro obtendría un bajo puntaje y estaría ubicándose en el nivel número 2. Y ahora lo que no es deseado es el nivel número 1. Bueno, ahí sí hay un error, aquí es nivel 1, es cuando no alcanza las condiciones del nivel 2, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ocasionalmente involucra a los estudiantes, pero casi nada, no sucede que estén atentos, no están motivados los estudiantes, entonces es un nivel 1. Ahí es donde los ubicamos. Vamos entonces a profundizar cuáles son estos indicadores, qué implica que estén atentos, qué implica que estén activos. Eso es lo que quisiera que profundicemos. Bueno, yo he utilizado en esta oportunidad, y tengo que decir, la información que el Ministerio está otorgando a todos los maestros en todas sus capacitaciones. Yo las he utilizado la información, he elaborado estas diapositivas y, bueno, de ahí tenemos nosotros que referirnos a las fuentes, que es el Ministerio de Educación. ¿Qué significa que el docente plantea actividades de aprendizaje que captan la atención de los estudiantes? Vamos reflexionando esto. ¿Qué quiere decir para ustedes?
cuando un maestro realiza actividades que despiertan la atención de los estudiantes, ¿no? Tal vez usted se preguntará, ¿y por qué estamos tanto enfatizando la atención? Si recordamos los enfoques psicopedagógicos que nos alcanza la psicología, la atención, ¿no?, es uno de los elementos principales para que se genere el aprendizaje. Con la atención estoy activando los sentidos, es por donde ingresa la información para nuestro cerebro y es donde empieza, con esa información empezamos a trabajarla y es importante pues que llegue de una memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo, ¿no? Entonces, si no hay atención, ¿con qué información trabaja el estudiante? O sea, ¿cuál es el aprendizaje? Entonces, es importante, ¿no?, que esta motivación se dé de una manera pertinente y de una manera adecuada. ¿Cuándo esas acciones cumplen esa característica para lograr esto en nuestros estudiantes? Cuando las situaciones que se plantean, las acciones que se realizan, los materiales que se utilizan, las preguntas que se hacen, son desafiantes para nuestros estudiantes, cuando son amenas, ¿no?, cuando son motivadoras. La atención genera la motivación. Y es más, nosotros podemos agregarle algo más, y eso lo vamos a ver más adelante, como una pregunta de reflexión hasta la motivación, la automotivación, que también es un aspecto importante que nos falta o que debería también de tratarse en las aulas. Bien, entonces ahora, cuando el docente brinda muchas oportunidades de participación a los estudiantes, que es el otro, el IO brinda muchas oportunidades de participación a los estudiantes, que nos muestra la rúbrica número 1. Cuando el docente genera el trabajo grupal, por ejemplo. A los estudiantes les gusta mucho. ¿A quién no le gustan los debates? ¿A quién no le gusta trabajar porque se sienten libres, porque se sienten cómodos, porque ellos son los mismos estudiantes que innovan, son creativos, ellos son dueños y de la regulación de su aprendizaje, ¿no es así? Entonces, el trabajo grupal permite esto, los debates y la formulación de preguntas. Eso de preguntar, hace que el estudiante pues esté, atento y que participe, la oportunidad de participar y se vuelva activa, ¿no?, la presencia del estudiante en el aula. Entonces, estas son las acciones que a las que está referida la rúbrica 1 y que deben ser generadas, deben de ser desarrolladas por el o la docente en el aula. Bueno, están siendo muy criticadas nuestras rúbricas, ¿no es así? Se han escuchado muchos comentarios sobre ellas, ¿no?, que son muy subjetivas, pero bueno, hay que leerlas y analizar correctamente y, más que todo, yo les invito a realizar críticas constructivas. Aquí hay algunos aspectos que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, si hubieran estudiantes que han perdido el interés por las actividades o que no participan de forma espontánea, porque aquí la idea, lo que es evaluado es cuando el estudiante es espontáneo, ¿no? Entonces, el docente podría alcanzar el nivel 4 de esta rúbrica siempre y cuando sea activo en buscar involucrarlos en la sesión. Aquí me estoy refiriendo entonces a aquellos estudiantes que nosotros tenemos en aulas que son muy complicados, muy difíciles, ¿no?, que presentan problemas que nosotros no los podemos controlar, no podemos manejar, sino problemas familiares, problemas personales, situaciones que está pasando difíciles
de nuestros estudiantes, ¿no? Intrínsecamente el estudiante para participar tal vez, ¿no? Todos los días no tienen las mismas emociones, todos nosotros, ¿no? Y los adultos, bueno, a través de los años hemos aprendido a manejarlas, pero nuestros estudiantes, si hablamos de niños de inicial, de primaria, ellos todavía están moldeando todas estas actitudes, estas habilidades. Entonces, ¿qué cosa es lo que se evalúa? ¿Se evalúa al estudiante? No, lo que se está evaluando es al docente. Entonces, se evalúa. Si nosotros tenemos un tipo de estudiantes así, el docente no puede, sería evaluado en el nivel 1 si le es indiferente, si es que no actúa frente a eso. Pero es evaluado con un nivel 4 si genera todas estas situaciones para que el alumno por lo menos, ¿no?, participe en un momento, ¿no?, y que en algún momento se le vea involucrado en esa sesión de aprendizaje. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, ustedes saben que la motivación no dura 15 minutos, 20 minutos, una hora, ¿no? La atención, perdón, de acuerdo a las características que tenemos psicológicas, ¿no?, duran minutos, y estos espacios son cortos, y nuevamente hay que motivarlos, incentivarlos a la atención, y con otra acción para que puedan ellos responder. Entonces es todo fuerte que hay que desarrollar en el aula. Entonces hay chicos, chicas, niños, niñas, que por diferentes motivos ellos pueden estar tal vez delicaditos de salud, qué sé yo, entonces no responden a esto. Pero el maestro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por lo menos, ¿no?, dar algunas palabras, preguntas a estos niños que se les trate de incentivar e involucrarlos en la sesión de aprendizaje. Entonces, con esas acciones el maestro puede lograr un nivel 4. Entonces, por el contrario, entonces, si el maestro le da igual, en ningún momento se refiere a ellos, en ningún momento se dirige a ellos, entonces, pues, no alcanza un nivel 4 en las rúbricas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, repasemos, acordémonos de qué es el interés, ¿no? Cuando un estudiante, cuando uno de mis participantes de mi clase muestran interés, ¿no? Aquí tenemos algunas características, algunos indicadores que puedo darme cuenta si ellos están interesados o no en lo que estoy haciendo en la clase. Aquí está, cuando mi estudiante muestra una actitud receptiva, es decir, pues que me doy cuenta con su mirada, con su posición, con su actitud de que está recibiendo la información. Cuando escuchan atentamente las explicaciones, las exposiciones, cuando responden con gestos o siguen con la mirada las acciones del docente, cuando se esfuerzan, ¿no?, cuando manifiestan entusiasmo, cuando son perseverantes en las tareas que ejecutan, cuando comparten sus ideas con sus compañeros sobre cómo resolver mejor el problema planteado o sobre la estrategia que van a emplear para poder organizarse. Entonces, esas actitudes, ¿no?, esos comportamientos que podemos observar en nuestros estudiantes, entonces tenemos de que podemos darnos cuenta si están interesados o no. Jenny Lisbeth, una participante, nos indica lo siguiente: la motivación debe durar toda la sesión, pero maestra, a veces es tan complicado. Sí, bueno, la motivación es un proceso pedagógico. La motivación debe durar toda la sesión de aprendizaje.
Solo que hay momentos en que se tiene que hacer con mayor intensificación y hay otros momentos cuando es menos, ¿no? Entonces, ¿es muy complicado? No es muy complicado, no es muy complicado. Entonces, hay una motivación que es para generar el aprendizaje y hay una motivación para mostrar el interés de nuestros estudiantes. Entonces, ahí viene la diferencia en lo que puedo hacer. O sea, yo puedo, por ejemplo, motivarlos con una pregunta, los puedo motivar con una reflexión, los puedo motivar con un problema. Entonces, hay tantas estrategias, tantos recursos que podemos utilizar para poderlo generar. Los factores son diversos, son intrínsecos, extrínsecos y ambientales. Es cierto, por eso es complicado nuestra función, ¿no? Porque trabajamos con personas, trabajamos con niños, ¿no? Tal vez es más fácil trabajar con personas adultas que es más complicado con niños bastante pequeños, pero el juego, por ejemplo, ¿no? El juego es una gran estrategia para poder motivar a nuestros estudiantes y es un juego en que paralelamente, si se trabaja de una manera metodológica, podemos lograr interés, motivación, el aprendizaje, la reflexión, ¿no? Entonces, es todo un proceso que se muestra interesante para los estudiantes y al mismo tiempo útil y productivo, porque logramos que nuestros estudiantes aprendan. Acá necesitamos conocer, pues, a nuestros estudiantes definitivamente, ¿no? Cuáles son sus intereses, cuáles son sus inquietudes, qué les gusta, cómo les gusta aprender. Aquí están los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, también las inteligencias múltiples, qué les agrada, qué no les agrada a nuestros estudiantes. Entonces, en función de estas características, en función de las necesidades que ellos tengan, nosotros tenemos que ser muy creativos, muy inteligentes para poder plantear esas acciones y lograr todo aquello que indican que haya un buen desempeño y asegurar el aprendizaje. La participación activa. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que los estudiantes están participando activamente? Significa, por ejemplo, que vean a nuestros estudiantes que se ofrecen como voluntarios para salir a resolver un ejercicio, para plantear un problema, para contestar una pregunta, para la organización de la clase, cuando levantan la mano para participar, cuando responden a las preguntas planteadas, cuando ellos mismos también preguntan, cuando no han comprendido o porque quieren profundizar lo que se está tratando, cuando están participando en las actividades grupales y ellos aportan para que se logre la meta o el objetivo por lo que han sido organizados. Entonces, estas son algunas actitudes que podemos darnos cuenta que nuestros estudiantes realmente están participando activamente. ¿Cómo nos damos cuenta cuando el docente o mi clase estoy desarrollando la comprensión del sentido, la importancia o la utilidad de lo que se aprende? Cuando se resuelve un problema de la vida real aplicando lo que se ha aprendido, aplicando el tópico, el contenido que se está desarrollando, ¿no? Cuando también vinculamos lo que se ha tratado en la sesión de aprendizaje con algunos temas de actualidad o con algunos intereses que muestran nuestros estudiantes. Cuando comprende el estudiante lo que ha aprendido y contribuye a un mejor abordaje de otros tópicos, o sea, lo relaciona con otros, lo relaciona tal vez con lo que ha aprendido con una maestra de CTA, si es un alumno de secundaria, o lo que le escuchó al papá, a la mamá, lo que vio en las noticias, un niñito de inicial. Entonces,
cuando se dan estas situaciones es un indicador de que el estudiante está dándole sentido al aprendizaje. Cuando muestra una postura frente a lo aprendido, ay, me gustó, no, esto no me ha gustado, a mí no me parece, a mí sí me parece, qué bonito, qué lindo, ahora en adelante yo lo voy a aplicar, mañana yo traigo esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hoy día hemos aprendido. Cuando los estudiantes también reflexionan respecto a la experiencia del tema. Ah, yo lo hacía así, pero ahora lo voy a hacer así. No, ahora lo que yo estaba haciendo es correcto porque hoy día mi maestra me ha demostrado que está muy bien. Entonces, esas expresiones dicen que hemos llegado a este nivel, ¿no? O a este indicador de darle sentido a lo que aprendemos. Bueno, es importante también conocer en qué porcentaje, ¿no?, de nuestros estudiantes se involucra para poder saber cuál es el nivel en que vamos a ser ubicados o qué nivel estoy logrando yo de mi desempeño. El nivel 4 es el nivel destacado, ¿no es así? Entonces, la rúbrica nos indica que si el 90%, más del 90% del aula está involucrado y participa activamente, entonces, de hecho, ¿no?, ese 90% indica, pues, es importante para que logre el nivel destacado. Entonces, esto se ve reflejado, ¿no? Propone actividades de aprendizaje que captan la atención de los estudiantes. Ofrece múltiples oportunidades de participación, ¿no? Algo que participen a todos los estudiantes. Si nota que los estudiantes pierden el interés y los involucra, no los deja, sino que los vuelve a jalar, los vuelve a llamar. En este nivel importante, lo que se quiere decir es que promueve la comprensión o reflexión sobre el sentido de lo que se está aprendiendo, su utilidad o importancia. El nivel 3. El nivel 3 es el nivel satisfactorio, ¿no? ¿Y qué nos indica la rúbrica? Es cuando más del 75% de nuestros estudiantes están involucrados y participan activamente. Entonces, esto se propone actividades de aprendizaje que captan la atención de los estudiantes, cuando ofrece múltiples oportunidades de participación. Estoy mostrando esto para que vean los porcentajes, ¿no? En el nivel 2, que es el nivel de en proceso, ¿no?, el calificativo es en proceso, es cuando se logra más del 50%, ¿no?, de los estudiantes involucrados. Y bueno, pues el nivel 1 es cuando no se ha logrado el nivel 2, ¿no? Así lo manifestamos. Entonces, nivel 4, 90%. Nivel 3, 75%. Nivel 2, 50%. Vamos a hacer algunos ejercicios, tal vez sean muy fáciles, sencillos, pero por ahora porque estamos con una rúbrica, ¿no? Luego la rúbrica 2, la rúbrica 3. El aplicador al comienzo es un poco complicado porque tiene que ver todas las rúbricas, ¿no?, las 6 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con la práctica uno empieza a aprender y a ubicarse como es, ¿no? Pero si nosotros no somos aplicadores, no somos los que vamos a observar, es importante saber algunos ejercicios para podernos ir identificándolos. A ver, veamos. Voy a empezar por acá, en la siguiente diapositiva. Dice así, ¿no? La maestra de inicial empieza la sesión sobre los animales de la costa, motivándolos a observar unas maquetas. Les plantea preguntas de lo que muestra, ¿no?, sobre la maqueta.
Luego los invita a escuchar una lectura. Entre párrafo y párrafo se detiene y realiza preguntas para que sigan atendiendo. La mayoría de los niños responden. Al final realiza preguntas de comprensión lectora. ¿Ya? La pregunta es, ¿en qué nivel ubicamos? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que debo de tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué porcentaje, qué cantidad de estudiantes están atentos? ¿Es así? Están atentos, están participando activamente. Y qué acciones hace la maestra, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas hace? ¿Qué muestra, no? Ya, ahora, yo lo dejo ahí. Vamos ahora con la anterior diapositiva para que se vayan dando cuenta y podamos ver en qué nivel las vamos a ubicar. En una sesión de aprendizaje inicial, más de la mitad de los estudiantes se encuentran distraídos. La docente sigue leyendo un cuento. Un niño le pregunta por un animal que se menciona en la lectura y ella le responde. Pon atención y luego lo sabrás. ¿Ah? Miren estos indicadores. Más de la mitad de los niños, ¿no?, se encuentran distraídos. Ajá, muy bien, Jenny. De acuerdo a estas acciones que está haciendo el maestro, está en el nivel 1. Está en el nivel 1. Bien. Ahora, con respecto al anterior, me dices que está en el nivel 2. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya? Felicitaciones, entonces. El primero es en el nivel 1. Porque me está diciendo, está fácil, ¿no? Porque me está diciendo más de la mitad de los estudiantes están distraídos. Veamos el de acá. Antes de leer un texto sobre los animales en la costa, la maestra de inicial motiva a los estudiantes enseñándoles maquetas de algunos animales. Les plantea preguntas de lo que muestra. Empieza la lectura y los niños se distraen. Ella sigue leyendo y finalmente les hace preguntas de la lectura. Muy bien. ¿Qué será? ¿Qué nivel es acá? ¿Será el 3? ¿1 también? A ver, ¿indica que los ha motivado? Sí, ¿no? Indica que sí, los está motivando, ¿no? En cambio, en la primera, no, o sea, directamente la maestra los ve distraídos y lee un texto, ¿no?, una lectura. Pero en esta segunda acción encontramos una acción, ¿no?, del maestro que sí los motiva, ¿no? Les muestra una maqueta, ¿no? Entonces, en la primera no les muestra nada. Entonces, ¿ustedes creen que generó una tensión? Claro, ¿no? Está mostrando un material, los niños se inquietan por las maquetas, entonces la maestra sí ha generado, entonces, correcto. Entonces no está en el nivel 1. ¿En dónde está? ¿Ah? Podríamos decir que está en un nivel 4. No. No puede ser en el 4. El 4, acuérdense, en el nivel 3, ¿puede estar en el nivel 3? Dice que la maestra les capta la atención, les lee, pero luego los chicos se distraen, ¿no? Se distraen, sigue leyendo, o sea, no le presta la atención debida a esas acciones, a esas situaciones de los estudiantes, ¿no? Porque ellos cayeron en su atención. Entonces, podríamos colocarle 2. A ver, pasamos al siguiente. ¿Qué diferencias hay con las anteriores? La maestra de inicial empieza la sesión sobre los animales de la costa, motivándolos a observar unas maquetas, les plantea preguntas de lo que muestra. Luego los invita a escuchar una lectura. Entre párrafo y párrafo se detiene. ¿Por qué hace eso la maestra? O sea, no lee toda la lectura y al final pregunta, sino entre párrafo y párrafo va preguntando. Entonces, ¿por qué? Porque
genera preguntas para que pueda responder los estudiantes y puedan atender y se involucren en lo que están haciendo. Acuérdense que la atención baja, sube, sube. Al final realiza preguntas de comprensión lectora. Aquí, colegas, algo interesante. En el ejercicio anterior, la maestra realizó preguntas para controlar, pero en cambio aquí la maestra realiza preguntas de comprensión, o sea, aquí hay aprendizaje. Hay una gran diferencia con lo anterior. Entonces, el anterior es nivel 2 y esta es nivel 3. ¿Por qué no nivel 4? ¿Qué le falta para ser nivel 4? El nivel 4 tiene una gran característica y lo hemos señalado ya en 2 oportunidades anteriores. La gran característica es que genera preguntas donde el estudiante encuentra la utilidad a lo que aprende. Ya, a ver, vamos a ver. Dice, la maestra, antes de empezar con una lectura, motiva a los estudiantes mostrando maquetas, realizando preguntas, luego los invita a escuchar una lectura, entre párrafo y párrafo se detiene y analiza preguntas para que sigan atendiendo. La mayoría de los niños responde, participación activa. Al final realiza preguntas de comprensión lectora, como también preguntas con otros saberes ya desarrollados. Los ayuda a reflexionar sobre lo aprendido e integrarlo en el proyecto. Cada vez que se distraen, ellos los invita a participar y valora su respuesta. Ah, muy bien, interesante, correcto, está bien, y le agrega lo que tiene que agregarse, ¿no? Para que el estudiante sistematice, concretice. De 20 estudiantes participan un promedio de 16, ¿no? A ver, 16, ¿qué porcentaje es? Estamos hablando de más del 90%, 16, ¿sí? No, no es cierto. Ah, aquí hay un punto que, pero lo que se señala en ese momento, ¿no? Participaron unos 16, pero en general en toda la clase es donde ya el evaluador pues tendrá que darse cuenta si realmente pues de todos los que los niños asisten en algún momento dijeron algo, ¿no? Entonces, si esto se ha colocado es porque participaron 16 estudiantes en el momento de responder las últimas preguntas, pero desde un comienzo dice que la mayoría de estudiantes participan. Entonces, ¿dónde es el 80%? Así es, claro que sí. Entonces, ¿dónde se ajustaría esta acción? Se ajustaría en el nivel 4, ¿no? En el nivel 4, claro que es una pequeña anotación con respecto al número 16, ¿no? ¿Estamos entendiendo? ¿Lo estamos comprendiendo? Espero que sí. Vamos a ver ahora consideraciones importantes sobre el aspecto 1, ¿no? De la rúbrica 1 sobre acciones del docente. Con lo anterior que hemos mencionado sobre el 20 y participaron en ese momento 16. No es necesario que el docente haga múltiples actividades para involucrar a los estudiantes. Si es que con una sola acción logre el involucramiento de los estudiantes durante la sesión observada. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que, como me decías muy bien, Jenny, ¿no? Es tan difícil, es tan complicado que en toda una sesión de aprendizaje hacer que los niños se involucren, ¿no? Es tan complicado, pero la rúbrica te indica que no es necesario que el docente haga múltiples actividades para que, o sea,
Basta que haga una sola acción y que se vea que el 90% del aula ha estado involucrado, entonces podemos decir que ese maestro pues cumple con este indicador de desempeño. El que el docente cuente con materiales modernos o llamativos no se consideraría como evidencia de acción de involucramiento. O sea, yo llevo, vamos a decir, a ver una maqueta y la tengo ahí en el escritorio, ¿no? Que pienso en algún momento utilizarla. Eso no me da la facultad para decir que estoy utilizando materiales y por lo tanto este material es muy llamativo que genera que los alumnos participen intrínsecamente, ¿no? Entonces, eso no es correcto. Se tiene que observar que ese material sea utilizado por el docente, ¿no? O sea, lo que se ve, lo que se observa es la acción con respecto a usando ese material. Con respecto a la proporción de estudiantes involucrados, para cumplir este aspecto se puede tener en cuenta tanto el interés de los estudiantes como de su participación activa. No es necesario que se presenten evidencias de estos dos elementos, basta con uno de ellos para determinar que un estudiante está involucrado en la sesión. Justamente es el I-O, ¿no? I-O indica muy bien si están los dos, pero si no están los dos o uno de ellos, entonces, bueno, podemos nosotros decir que si hay un interés y hay están interesados los estudiantes o están participando activamente, cualquiera de los dos. Las conductas de bajo involucramiento se registran cuando un estudiante muestra señales de aburrimiento o desgano, ¿no? De forma evidente o frecuente durante la sesión. Es necesario registrar evidencias de las conductas de los estudiantes involucrados, así como de los estudiantes con signos de bajo involucramiento. Además, es indispensable anotar la cantidad de estudiantes involucrados y no involucrados. Estas son algunas consideraciones para aquellos que están aplicando la rúbrica, ¿no? Entonces, si yo soy la evaluada, usted es la evaluado, entonces, ¿qué cosa me quiere decir esto? Que debo de prestar atención a aquellos estudiantes que tienen ciertos indicadores que yo sé que el que está observando me los está anotando. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ellos? Llamarlos, invitarlos a que respondan preguntas, a que hagan ciertas acciones en que cambie esa postura, ¿no? De desatento, de desmotivado. Algunas consideraciones importantes sobre la comprensión del sentido y de la utilidad. Las formas para favorecer la comprensión del sentido, importancia, utilidad de lo que se aprende podrían ser estas, ¿no? Puede ser de una manera explícita. Miren, chicos, estudiantes, estimados estudiantes, ¿no? Esto sirve para esto. Entonces, se realiza de manera explícita, ¿no? También lo puedo hacer a través de actividades que permitan hacer evidente el vínculo entre las situaciones propuestas y las actividades y la puesta en uso de lo aprendido durante la sesión. Por ejemplo, planteo un ejercicio, una situación problemática y digo, a ver, ¿cómo lo resuelven? Vamos utilizando esto. Muy bien, para eso se utiliza. Y otra forma de desarrollar es a través de preguntas, pidiendo directamente a los estudiantes que me señalen con sus propias palabras la importancia o la utilidad de lo que aprendieron. Vamos con preguntas frecuentes sobre la rúbrica número 1. Preguntas frecuentes. En una clase expositiva,
¿Se podría afirmar que el docente no realiza ninguna acción para captar la atención de los estudiantes? Jenny, antes de responder esta pregunta, plantea lo siguiente. ¿Se puede aplicar una ficha de metacognición? A ver, me parece que estamos confundiendo cuál es la utilidad de lo que han aprendido con la metacognición. La metacognición es decir, ¿cómo lo hizo? ¿No? Que haga un análisis de su aprendizaje, ¿no? Cómo pudo resolver el problema, cómo encontró lo que se le pidió, cómo hizo el tríptico, cómo hizo la maqueta, cómo hizo el cuento. Pero la utilidad es, ¿para qué le sirve el cuento? ¿Por qué crees que es importante? ¿Por qué crees que es importante haber hecho este tríptico? Con el tema sobre el cuidado de las plantas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante haber leído este cuento, ¿no?, sobre los animales? Entonces, es muy diferente. La metacognición responde a la pregunta del cómo y la utilidad es el para qué. Ahora, con la pregunta, en una clase expositiva, ¿se podría afirmar que el docente no realiza ninguna acción para captar la atención de los estudiantes? ¿Ustedes creen que una clase expositiva no genera atención? ¿Qué me dicen? A ver, por ejemplo, estoy leyendo un cuento, es expositiva, es una clase. ¿Ustedes creen que los alumnos, escuchando un cuento que lee la maestra, no genera atención? Claro que sí, claro que sí. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando están atentos. Si les pregunto y me contestan, están atentos. Claro que sí. Aquí la crítica es que toda la clase no puede ser expositiva. Porque no. Claro, como me dice Luz, ¿no? Se le da la debida entonación. Claro que sí. Como hacía la maestra en las ejercicios anteriores, entre párrafo y párrafo, se detenía a preguntar. Claro que sí. Yo recuerdo hace muchos años un profesor de literatura y nos contaba, nos narraba la novela de Matalaché. Interesante, ¿no? Y nos mantenía en suspenso. Entonces, todos atentos, y era una exposición. Claro, cuando se genera suspenso, intriga, sensaciones inciertas, claro que sí. Entonces, la exposición también genera atención. Y ahí está, esta estrategia es para los chicos, las chicas, nuestros estudiantes, que tienen un estilo auditivo, que aprenden mucho y muy bien utilizando el oído, ¿no? Su inteligencia auditiva. Otra pregunta. ¿Cómo me doy cuenta de que los estudiantes no están interesados? A ver, ¿cómo me doy cuenta que mis estudiantes no están interesados? Uy, y en ese momento digo, caramba, ¿qué está pasando? Entonces, tengo que hacer algo para hacerlos, para que mi clase vuelva a ser interesante, para que mi clase se logre el objetivo. ¿Cómo me doy cuenta? A ver. Cuando, por ejemplo, veo a un estudiante por ahí que está bostezando. No estoy interesado. Cuando está jugando con el lápiz. Ajá. Cuando tiene conductas disruptivas. Está haciendo bulla, está pateando. Ajá. Cuando se le nota cansancio, desgano, ni siquiera está sentado de una manera correcta. Muy bien. Cuando
Cuando está haciendo rayitas, dibujitos en el cuaderno, ¿no? Cuando está conversando con su compañero y juguetea con el celular. Bueno, no debemos permitir que lleve el celular porque son elementos distractores, pero está inquieto por sacar el celular, claro. Cuando conversa con su compañero otro tema que no es de la clase, ¿no? Entonces, así me doy cuenta que mis estudiantes no están interesados. O cuando lo expresa también, hay tres formas. Cuando lo manifiesta con actitudes, cuando lo dice, y también cuando lo muestra con ciertas situaciones, ¿no? Que interrumpen la clase. Se recuesta sobre la silla, con gestos, así es, ¿no? La participación activa del estudiante se evidencia necesariamente a través de sus conductas espontáneas. La participación activa del estudiante se evidencia necesariamente a través de sus conductas espontáneas. Sí, así es. Necesariamente así se demuestra, con conductas espontáneas. ¿Y qué conductas espontáneas? Levanta la mano, yo quiero responder, yo señorita, yo tengo la respuesta, yo quiero participar, ¿no? Cuando parte del estudiante involucrarse y atender o dar respuesta a la acción que se le está pidiendo que haga. El que un docente tenga materiales nuevos, originales o modernos, ¿implica una acción para involucrar a los estudiantes? El que un docente tenga materiales nuevos, originales o modernos, ¿implica una acción para involucrar a los estudiantes? Dijimos anteriormente que no. No porque los tenga ya los voy a hacer, ¿no? Ya los voy a utilizar, ¿no? A veces no utilizamos correctamente los materiales y eso hace que ellos no se involucren, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Entonces, tiene que ver bastante con la forma como el maestro maneja, ¿no? ese material, ¿no? Pero hay materiales que de por sí ya son bastante interesantes, ¿no? Para el estudiante, cuando, por ejemplo, ¿no? Muy diferente trabajar con las computadoras, trabajar con algún software, ¿no? Interactivo, ¿no? De por sí ya el estudiante se muestra interés, ¿no? Pero hay que saberlo dirigir, hay que saberlo orientar para que pueda él lograr, ¿no? ese involucramiento para el aprendizaje. Un video, claro, no todos los videos, correcto, muy bien, gracias Luz. No todos los videos generan, ¿no? Que se involucren, ¿no? A veces son aburridos, ya lo vieron, es repetido. A los niños de inicial les gustan mucho los videos. ¿Por qué? Porque tiene movimiento, porque tiene audio, así es, ¿no? Un panel foro, claro, las discusiones, a los estudiantes les gusta eso, ¿no? Competir, ¿no? Manifestar sus ideas. Sí, hay muy bonitos videos educativos que son muy interesantes para poder generar que se involucren los estudiantes. ¿Cómo se califica a un docente si en algunas oportunidades evidencia ser activo al involucrar a algunos estudiantes que han perdido el interés y o no participan y en otros momentos no los involucra? A ver, ustedes, si fueran los aplicadores, nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Dice, en algunas oportunidades solamente en el 2. Muy bien, Jenny, así es, ¿no? Entonces, lo que implica que estamos reconociendo que para tener el nivel 4, en todo momento debemos estar
¿no? En todo momento debemos estar generando que nuestros estudiantes se involucren. ¿Cuánto tiempo los estudiantes deben estar desinteresados para que se considere que no están involucrados en la sesión? ¿Cuánto tiempo los estudiantes deben estar desinteresados para que se considere que no están involucrados en la sesión? Bueno, la rúbrica 1 habla de cantidades, de porcentajes, no habla de minutos. Jenny, nos estás dando ya una respuesta, 6 minutos, pero esto, ¿dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver más y mejor en la rúbrica número 2, ¿no? Cuando está referido al tiempo. Ahí vamos a encontrar algunos indicadores, algunos criterios. Con esto quiero decirles, estimados participantes, que no debemos de mezclar en el momento de evaluar cada una de las rúbricas, si es que somos aplicadores. Debemos ser objetivos en la rúbrica 1, la rúbrica 2 y no mezclarlos, ¿no es así? Entonces, acuérdense que la rúbrica 1 habla de porcentajes, ¿no? Y la rúbrica 2 sí va a hablar ya de el tiempo. Entonces, esta pregunta la vamos a contestar la próxima semana. Si un docente únicamente manifiesta el propósito de la sesión, ¿está cumpliendo con el aspecto de comprensión del sentido? ¿Qué dicen ustedes? Si un docente únicamente manifiesta el propósito de la sesión, ¿está cumpliendo con el aspecto de comprensión del sentido? No, nos dice Jenny. Claro, es cierto. Muy bien, Jenny. Efectivamente, el propósito es decir la competencia, las capacidades que se van a desarrollar en la sesión de aprendizaje, más no la utilidad. Entonces, no se estaría cumpliendo. Decir el aspecto de comprensión del sentido es decir por qué es importante lo que se está aprendiendo y para qué sirve, y si es posible demostrarlo en cómo lo puedo aplicar lo que he aprendido. Puede ser que el maestro no diga el propósito, pero sí hace eso, entonces el maestro se le va a ubicar en el nivel 4. Si un docente comenta sobre una situación ajena al propósito de aprendizaje y promueve el sentido y utilidad de esta situación, ¿se considera que cumple con el tercer aspecto de esta rúbrica? Si un docente comenta sobre una situación ajena al propósito de aprendizaje y promueve el sentido y utilidad de esta situación, ¿se considera que cumple con el tercer aspecto de esta rúbrica? ¿Cumple con decir la utilidad? No. Yo diría que sí, ¿no? Que sí, porque no se le evalúa al docente si dice o no el propósito, porque finalmente el propósito es para nosotros, ¿no? Para saber qué competencia queremos lograr, pero aquí lo que se está evaluando es la acción con respecto al estudiante, ¿no? Entonces, es importante que el estudiante sepa para qué le sirve, ¿no? Entonces, el maestro tiene que contestar a todas las inquietudes del estudiante, pero si él está relacionándolo y promueve el sentido de esta situación, ¿no? Se considera que cumple con el tercer aspecto de esta rúbrica. Si no se sale del tema, si lo relaciona con el tema, sí lo logra. Pero si va a haber otro tema que no se ha tocado, definitivamente no. Entonces, aquí le agregaríamos esto, ¿no? Si lo que le va a servir fue una situación fuera de, pero lo jala para el contenido o para lo que era lo que se quería que el estudiante aprenda, definitivamente que sí se logró. ¿Con esa salvedad? Sí.
Si los estudiantes mencionan por iniciativa propia la utilidad y o comprensión del sentido de lo que se aprende, ¿se considera como evidencia para sustentar que se cumplió con este aspecto? Claro que sí, así es, ¿no? Porque lo puede decir el maestro, puede plantear una situación para aplicarlo o puede ser que el estudiante mismo por iniciativa propia diga la utilidad, entonces se cumple con esa tercera característica. Muy bien, hemos terminado, son las 7:24, ha sido una sesión bastante interesante, yo espero que les haya gustado. Y bien, las preguntas las pueden ir formulando para ir contestando en el transcurso de la semana. Muchas gracias por su atención, por su participación, Luz, Jenny y todos los demás que nos están acompañando. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense que lo que vamos a revisar es la segunda rúbrica y a ver si leen, leen en el portal, ¿no?, las lecturas que se está compartiendo y que refuerzan para poder entender los puntos que estamos tratando y tener una mejor visión, tal vez psicológica, psicopedagógica, y podamos mejorar nuestra práctica pedagógica. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Bye.